Fair use notice. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material as provided for in Section 107 of the U.S. Copyright Law. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107. The material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Queridos amigos de Jehová y público general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes de mi parte. Hoy día quería mostrarles a ustedes unos artículos publicados por la sociedad Watchtower en su literatura, ya sea en su revista La Atalaya, Despertar o otros libros que ella publica con alimento espiritual nutritivo, verdadero, que finalmente acabaron o sirvieron finalmente solo para papel higiénico o papel sanitario para los betelitas. Estas revistas y libros que la Watchtower publicaba en el pasado como La Verdad tuvieron un fin muy triste, para servir como papel higiénico para todos los testigos de Jehová en Betel, en Estados Unidos, en Brooklyn, Nueva York. Veamos a continuación. Empecemos por esta atalaya de fecha 15 de mayo de 1984, en donde la Watchtower decía que la generación de 1914, es decir, la generación que vio los acontecimientos de 1914, no moriría sin ver antes venir el Armagedón. Ya toda esta generación ya pasó, murieron y no lograron ver el Armagedón. Este fue uno de los más tristes y recordados engaños de la sociedad Watchtower para los testigos de Jehová que vivían en la década de los años 1970, 1980, que estaban esperanzados que el Armagedón vendría para 1975 o a más tardar antes de acabar el siglo XX, porque la generación de 1914 no pasaría sin antes ver el Armagedón. Como repito, la generación de 1914, es decir, la generación que vio esa acontecimientos de 1914, esa generación que tenía uso de razón y pudo comprender lo que había ocurrido en 1914, ya ha muerto en la actualidad y jamás pudieron ver el Armagedón suceder o cumplirse. Este fiasco de la Watchtower, vergonzoso fiasco de la Watchtower, esta literatura que se publicó en grandes cantidades en decenas de idiomas, solamente sirvieron para que la gente de la ciudad lo usara como papel higiénico, y así también, como dije, sirvió como papel higiénico para betelitas. Y aquí lo vemos pues en la siguiente representación cómo acabó esta revista La Atalaya. Bueno, queridos amigos, aquí les muestro la revista Despertar de fecha 9 de agosto de 1969. Esta revista Despertar infame, realmente vergonzosa, de la Watchtower, en donde publicó este artículo que vemos a la derecha: ¿qué futuro para los jóvenes? Esta revista Despertar truncó la vida de muchos jóvenes en la década de los años 1960, instándonos a no estudiar en la universidad porque el fin del mundo está a la vuelta de la esquina y porque ellos jamás envejecerían en este sistema de cosas caduco, porque faltaban pocos años para el Armagedón, nada menos que para 1975, es decir, dentro de 6 años más. En esa época los estudiantes pensaban que el Armagedón vendría en 1975 y lógicamente no valía la pena ir a la universidad ni estudiar una carrera larga que te iba a tomar mucho tiempo y que no te iba a servir para el nuevo mundo. Y muchos de ellos, fanáticos, credulones, ciegos
aceptaban todo lo que decía la Watchtower, su esclavo fiel, creyendo que eran los portavoces de Jehová Dios, el conducto, y no pusieron en tela de juicio el consejo de la sociedad en esta despertar. Bajo este artículo, ¿qué futuro para jóvenes? Que lo único que sirvió es para engañarlos y perjudicarlos finalmente, dejándolos sin estudios superiores para poder defenderse en la vida, y que solo se dedicaran a oficios menores como carpintería, albañil, gasfitero o plomero, oficios menores que no requerían dedicar mucho tiempo de estudio, porque no valía la pena, puesto que el Armagedón estaba a la vuelta de esquina dentro de 6 años más, que no valía la pena estudiar ninguna carrera larga. Y esta revista y este artículo también acabaron en la basura y se dio como papel higiénico para los betelitas. Veamos pues. En la revista de la Atalaya del 1 de enero de 1969, páginas 14, 15, 16, la UASA trató el asunto de 1975 diciendo: ¿por qué está usted a la espera de 1975? Acá la Watchtower está pronosticando que el Armagedón mundial para 1975, más tardar para el otoño, cuando terminarían los 100.000 años de la historia humana. Esto también resultó ser un fiasco, y esta literatura de 1969 pues está también en los sótanos de Betel, que sirvieron muchas de estas revistas, que ya no se colocaron más, como papel higiénico para todos los betelitas y para la gente de las naciones también y el mundo en general, porque esto fue puro alimento chatarra, profecías falsas por parte de la Watchtower. Estas revistas solamente sirvieron como papel higiénico, tal como se puede ver a continuación. Bueno, queridos amigos, aquí tenemos otra vergonzosa revista Atalaya de fecha 1 de abril de 1970, en donde la Watchtower, pensando que el Armagedón vendría para el otoño de 1975 con el fin de los 100.000 años de la historia humana, decía pues que la paz de 1000 años se aproxima. Estaba segura la Watchtower pues que los 1000 años empezarían pues en 1975, en el otoño, y que duraría 1000 años hasta el otoño de 2975, tal como se puede leer en el libro Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios, donde la Watchtower enfáticamente aseguraba que los 100.000 años de historia humana del sexto día tendrían que terminar en el otoño de 1975 e inmediatamente dar inicio al reino de 1000 años, con esa paz en ese reino que ya se está aproximando para 1975, dentro de 5 años más, tomando como referencia el año de esta revista, que es de abril de 1970. Como sabemos, esta revista acabó también en la basura, lleno de alimentos chatarra, alimentos falsos, propios de una religión falsa, que solamente enseñan doctrinas falsas, falsos profetas, convictos y confesos, anunciando un reino de 1000 años que se aproximaba de paz, cosa que no ocurrió evidentemente, y esto han pasado, señores, cualquier cantidad de años. Van a ser 49 años de esa mentira. Esa revista también sirvió como papel higiénico para los betelitas, para los testigos de Jehová y para el mundo en general, tal como vemos a continuación. Bueno, queridos amigos, aquí les muestro el infame folleto publicado en 1920 por el juez Joseph Franklin Rutherford, que tenía en mente el Armagedón a la vuelta de esquina para 1925, en que supuestamente iban a resucitar los patriarcas para habitar la tierra de un paraíso restaurado, y que el Armagedón pues estaba a la vuelta de esquina para 1925,
donde la tierra iba a ser restaurada en un paraíso, como les he dicho, y esa era la promesa que él aseguraba, que estaba a la vuelta de la esquina, diciendo en su discurso que él daba, que empezó a darlo en 1918, titulado Millones que ahora viven no morirán jamás. Igual como la Watchtower dijo después, en 1969, diciendo que ustedes jóvenes no envejecerán jamás, no envejecerán jamás, porque el nuevo mundo está a la vuelta de la esquina y entrarán jóvenes y ya no van a ser viejos nunca más. Y acá lo mismo, el juez Radford decía algo parecido a la gente, que millones que viven ahora no morirían jamás, porque en 1925 vendría el Armagedón y muchas personas que estaban vivas en ese momento entrarían a ese paraíso restaurado, vivos, y ahí con una vida eterna, y no morirían jamás. Esto fue pues un cuento chino, puesto que todas las personas que escucharon este discurso de boca del juez Radford y están todas muertas, todos murieron y no lograron pasar vivos al nuevo mundo, en un paraíso restaurado en 1925, como tanto aseguró el señor Radford a las naciones, al mundo en general, en su discurso público titulado Millones que ahora viven jamás morirán. Él estaba convencido que el Armagedón vendría en 1925 con la resurrección de los patriarcas, de los hombres fieles de la precristiandad, como Abraham, Isaac, Jacob, David, Josué, Moisés, etcétera, etcétera, y que se entraría a este mundo paraíso restaurado y donde nunca más existiría la muerte ni el dolor, y que la gente que pasaría a ese nuevo mundo no moriría jamás, obviamente, porque supuestamente lograrían pasar en 1935 a ese nuevo mundo donde no morirían nunca más. Pero lamentablemente ese fue el engaño de la Watchtower por medio del juez Radford, quien tenía sus propias elucubraciones, ideas personales. Se convirtió en un falso profeta, uno de los grandes falsos profetas de la Watchtower, con su fin del mundo para 1925. Entonces, queridos amigos, este folleto que se vendieron por millones durante 1920 hasta 1925 sirvieron después como papel higiénico para todos los betelitas, para todos los testigos de Jehová, o sea, de la Biblia todavía en ese entonces, y para las personas de las naciones que compraron este infame folleto con una profecía falsa. Y acabó también este folleto como papel higiénico para los betelitas, tal como se muestra a continuación. Aquí podemos ver, queridos amigos, este infame libro vergonzoso de la Watchtower, muy bien oculto por la organización de la Watchtower, difícilmente hallable en la biblioteca de los salones de reino, porque este es un libro muy vergonzoso de la Watchtower, que fue publicado en 1966, anunciando por primera vez el fin de los 6.000 años de la historia humana para el otoño de 1975 y el comienzo del milenio, y con eso se entendía que el Armagedón vendría para 1975. Este libro sirvió para enriquecer a la Watchtower vendiéndose por millones, porque pues por supuesto contenía la explicación del por qué el Armagedón tenía que venir en 1975 y dar inicio al reino de 1000 años, que empezaría en el otoño de 1975 hasta el otoño del año 2975. Este libro vergonzoso fue escrito por el señor Frederick Franz, responsable de esta falsa profecía. Acabó también en los sótanos de Betel. Todo el stock que está ahora estuvo en ese momento arrumado después de 1975. Miles de estos libros sirvieron como papel higiénico para los betelitas y también para los de Jehová que compraron este libro basura y lo tenían en sus anaqueles de sus casas, que como era un libro lleno de mentiras,
sirvió para deshojarlo, para usarlo como papel higiénico, como papel sanitario, tal como se muestra a continuación. Bueno amigos, aquí tenemos el libro de Naciones sabrán que yo soy Jehová. ¿Cómo? En este infame libro, escrito en 1973, si mal no recuerdo, la sociedad Watchtower hablaba pues en 1973 que Jehová tenía un profeta en la tierra, y que ese profeta en la tierra no era una sola persona, sino era una clase, un grupo de ungidos, una clase colectiva de personas ungidas con el Espíritu Santo que Dios estaba usando para advertir las cosas venideras a las naciones, y que ese profeta era ese esclavo fiel y discreto de la Watchtower, que era un pequeño grupo de hombres y mujeres que estaban encargados por Dios de advertir las cosas venideras y anunciar el Armagedón venidero. Y en este libro la Watchtower decía claramente que la batalla del Dios Todopoderoso tendría que ocurrir antes de terminar el siglo XX. Este libro acabó también en la basura y no se publica más, porque todo su contenido estaba basado en que Dios tenía un profeta en la tierra que estaba encargado de advertir a las naciones el Armagedón para 1975, que el Armagedón tenía que venir antes de completar el siglo XX, que era el momento que Dios iba a hacer el Armagedón, que sería el día del Dios Todopoderoso. Este libro, como digo, vergonzoso, la Watchtower se adjudicaba a ser ese profeta que Dios está utilizando hoy en la actualidad para advertir a la gente del Armagedón venidero, y que ese grupo de profeta estaba formado no por una sola persona, sino una clase colectiva de cristianos ungidos que estaban dentro de la Watchtower, que eran esos hermanos ungidos de la clase ungida, que estaban encargados de esa función de anunciar como profeta de Dios el Armagedón venidero, que se iba a dar antes de culminar el siglo XX. Y como estábamos en 1973, fecha de este libro, se esperaba que el Armagedón viniera dentro de 2 años más, para 1975, cuando culminarían los 6.000 años de historia humana del sexto día creativo, para entrar al último día del séptimo día de la creación de Dios, el séptimo día de descanso, que era entrar al milenio, que duraría desde el otoño de 1975 hasta el otoño del 1975. Todo fue un cuento chino por parte de esta organización falsa. Este libro, queridos amigos, también acabó en la basura, lleno de alimento chatarra, profecías falsas, donde la Watchtower se adjudicaba a ser ese profeta que Dios estaba utilizando para anunciar el Armagedón. Entonces, amigos, este libro acabó también como papel higiénico para los betelitas y para los testigos de Jehová, que tenían en sus casas este libro, en sus anaqueles, para poder deshojarlo y usarlo como papel higiénico, tal como se muestra a continuación. Aquí tenemos, queridos amigos, los 6 tomos de los estudios en las escrituras del pastor Russell. Estos libros, supuestamente, según dice la Watchtower, contenían aquellas verdades que el pastor Russell, junto con sus estudiantes de la Biblia, ese grupito pequeño que se reunió en 1870 para restaurar las verdades bíblicas que las demás religiones no estaban enseñando, el pastor Russell con su grupo de estudiantes de la Biblia lograron restaurarlas y publicarlas, escribirlas en estos tomos de los estudios de las escrituras, que fueron los hallazgos o las verdades de la Biblia que el pastor Russell fue volcando con el paso de los años en estos 6 tomos, que según él servían para que la gente del mundo y los propios estudiantes de la Biblia pudieran entender la Biblia en su totalidad. Que si el estudiante de la Biblia estudiaba la Biblia por su cuenta, o
la gente del mundo estudiaba la Biblia sin estos libros, no podría encontrar la verdad bíblica, con la rapidez y facilidad si tuvieran estos libros del pastor Russell con sus 6 tomos, que en poco tiempo podrían entender toda la Biblia si ellos leían los 6 tomos de los estudios de escrituras, pero que si leían la Biblia directamente, tanto los estudiantes de la Biblia como la gente de las naciones quedarían en la oscuridad total, y que estos libros estaban ordenados por capítulos, forma metódica, didáctica, para que se pueda entender la Biblia fácilmente, sin necesidad de tener que estudiar la Biblia, porque esto, decía Russell, era prácticamente la Biblia misma, decía él, estos 6 tomos de estudio de escritura. Aquí él volcó pues supuestamente esas verdades que él fue restaurando para sacar a la gente, según el DVD Fe en Acción 2010, para sacar a la gente de la oscuridad a la luz maravillosa que las demás religiones no estaban enseñando, solamente él y su grupito pequeño de la Biblia. Pero resulta que todos estos libros que tenían las verdades bíblicas para sacar a la gente de la oscuridad a la luz maravillosa acabaron en la basura en 1929, cuando el juez Rutherford, en fines de 1928, decidió darle partida de defunción a estos 6 tomos, porque según Rutherford la luz tenía que continuar brillando, y estas eran luces opacas, erradas, que necesitaban revisarse, cambiarse, descartarse, etcétera, etcétera. Para ello cortó por lo sano y echó todos los 6 tomos de los estudios de la escritura de Russell, todos a la basura en 1929, y nunca más se publicaron. Se dice que quedó un gran stock de estos libros en las bodegas, en los depósitos de la sociedad. Muchos volúmenes quedaron ahí, que sirvieron pues como papel higiénico para los betelitas de ese entonces, de 1929, para deshojarlos y usarlo como papel sanitario, tal como se muestra a continuación. Bueno, queridos amigos, aquí para terminar tenemos el infame, el más vergonzoso libro de la era del señor Rutherford, el libro titulado The Finished Mystery, el misterio terminado. Este es un libro realmente vergonzoso que publicó la Watchtower en 1917, en el mes de julio, por instrucciones del señor Rutherford, que encargó este trabajo a los señores Clayton Woodworth y George Fisher. Estos libros contienen las principales doctrinas de la Watchtower con respecto al libro de Revelación o Apocalipsis y Ezequiel, y algo de Cantar de Cantares, si no me equivoco. Este libro pues contenía enseñanzas como la verdad, que resultaron ser ridículas. En este libro se enseñaba pues que el pastor Russell era ese mensajero de la Odisea, y que era ese esclavo fiel y discreto de Mateo 24:45. Se decía también pues que la segunda presencia de Jesús se había llevado a cabo en 1874, y que en 1878 se dio inicio al reino, y que en 1799 comenzaron los últimos días. También se anunciaba el Armagedón para 1918, con la destrucción de todas las iglesias católicas y evangélicas, a todos sus miembros por millones, que el Papa de Roma era el Arcángel Miguel. Increíble, enseñanzas que realmente dejaban la Watchtower como una religión ultra falsa. Que Leviatán de Job, capítulo 40, versículo 1, creo que es Job 40,
y que el pastor Russell era el vicario de Cristo en la tierra, y infinidad de enseñanzas falsas más que no me da tiempo enumerarlas porque realmente son enseñanzas vergonzosas propias de una religión ultra falsa como la Watchtower. Y es por eso que ese libro también, junto con los 6 tomos de los estudios de las escrituras, acabó en la basura en 1929, y todo este stock restante sirvió como papel higiénico para todos los betelitas y para la gente que había adquirido este libro de basura, que se estuvo vendiendo a las naciones por millones como un alimento nutritivo, cuando en realidad se trataba de puro alimento chatarra, basura. Y como digo, acabó siendo más útil como papel higiénico, tal como se muestra a continuación. Esta ha sido una muestra pequeña, tomando algunos libros de la sociedad que acabaron como papel higiénico. Pero no solamente han sido libros que he presentado y revistas, sino fueron todos los libros de la sociedad Watchtower que contenían alimento espiritual chatarra, que supuestamente contenían alimento espiritual verdadero dados por Jesús a su esclavo a su debido tiempo, pero que tuvieron que desecharse porque tenían fecha de expiración, es decir, que no duraron, no pasaron la prueba del tiempo, eran alimentos que se pudrieron. Y los libros que ustedes pueden ver ahorita en pantalla, todos los que ven ahí, también corrieron con la misma suerte con los libros que les acabo de mostrar. Terminaron el papel higiénico para todos los betelitas, papel higiénico. Y así todos los libros de la época de Russell, de Rutherford, los libros de Fred Franz durante sus 50 años como responsable del alimento espiritual desde 1942 hasta 1992 en que murió. Adicionalmente, después de su muerte, sus libros quedaron en la basura, junto con los libros que se publicaron en la época del señor Milton Henschel, y inclusive libros después de su muerte. La Watchtower se ha pasado toda su vida descartando sus libros porque solamente servían como papel higiénico, porque su contenido era pura porquería, basura. No tenían ningún valor desde el punto de vista religioso, ningún valor, no eran la verdad, eran alimentos falsos, indigestos, que no tenían comido ningún valor, y lo único que sirvieron era para usarse como papel higiénico para los betelitas. Inclusive no me sorprendería pues que los mismos testigos de Jehová han estado usándolos como papel higiénico, estos libros desechados. Espero que esto nos haga meditar en Dios de Jehová, que esta no es la religión verdadera, que es una religión ultra falsa. Gracias por su atención y será hasta la próxima.